vamos a ver qué nos puede hacer que tengamos éxito o fracaso dentro del proyecto. ¿Qué puede ocurrir? Porque todo, y lo vemos hoy día, todo siempre va a estar sujeto a una posibilidad fallante o de fallo, ¿no? Para que no se dé a cabo. Y todos los proyectos, sin excepción, están sujetos a varias restricciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, las restricciones de un proyecto van a estar definidas por 3 elementos. Hay otros más, pero vamos a empezar por estos. Primero, por el alcance, ¿sí? Un proyecto puede tener un alcance, ya sea a nivel de grupo, de personas, a nivel de comunidades, a nivel del impacto que pretenda generar. Bueno, ese es el alcance. Nosotros lo definimos con nuestras metas, lo definimos con nuestros objetivos. Luego, otra restricción es el proyecto. Mencionabas al inicio que los proyectos son finitos, tienen una fecha de inicio y una fecha de cierre. Puede ser larga, puede ser breve, pero va a depender de lo que ocurra. Entonces ahí nosotros vamos a saber que todo proyecto tiene un inicio y un fin. Y luego los costes, ¿no? El factor económico. El factor económico siempre va a estar presente en un proyecto y eso hay que tenerlo claro. Vamos a disponer de recursos limitados, siempre va a existir recursos limitados, por muy grande que sea la cartera o la chequera, siempre va a ser un recurso que esté limitado. Entonces, estas son las tres restricciones más comunes a las que puede someterse un proyecto. ¿Y qué puede suceder? Bueno, nos podemos encontrar con varias cosas. Si el alcance se reduce o no se logra, entonces vamos a disponer de más tiempo y vamos a disponer de más recursos económicos. Ahora, ¿qué sucedería en caso de que los costes o el recurso económico se redujera? Con ello, el alcance se tiene que reducir y el tiempo, bueno, el tiempo se va a mantener igual. Lo que va a ocurrir es que el alcance ya no vamos a poder generar ese impacto, digamos, una población de 100 familias que queríamos beneficiar. Al reducirnos el costo ya es imposible llegar a tanto público, entonces vamos a tener que reducir el alcance. Por citar un ejemplo, si el tiempo se reduce, pero no varían los costos, entonces el alcance también va a tener ese impasse. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar trabajar a mayor velocidad, entonces muy probablemente tengamos que reducir el público meta, porque si no, no nos va a ajustar el tiempo. Entonces hay que tener muy claro esto, qué cosas pueden restringir o ocurrir para que nuestro proyecto no se dé. De hecho, hay una siguiente categorización, siempre hablando de las restricciones, que me gusta mucho más porque amplía algunos elementos y que inclusive, dada nuestra realidad actual, tenemos que integrarlas nuevamente o repensarlas al momento de diseñar un proyecto. El tiempo, bueno, ya lo había mencionado, el tiempo se puede hacer muy corto o muy largo, o se nos puede achicar por cualquier situación que sea. Entonces, esto ya va a tener una implicación en el alcance, en los costos y en los demás elementos. También hay riesgos, ¿sí? Hay restricción por riesgos a que se dé alguna catástrofe climática. Bueno, hoy día ahorita estamos en una pandemia, entonces eso nadie lo había contemplado en ninguno de sus proyectos. Ya hoy día en adelante es muy probable que se contemple, porque con ello se vino a comprimir el tiempo y el trabajo debido a la situación. Los recursos económicos se volvieron un poquito más altos debido a las nuevas medidas de bioseguridad a las que había que ajustarse. Bueno, entonces la restricción de riesgos o de situaciones que están fuera del alcance del proyecto pueden influir a que este proyecto tenga un aspecto reductor o de fracaso, ¿no? Puede ser desde una catástrofe hasta una revuelta social, etcétera, o alguna devaluación, bueno, cualquiera de los problemas que conocemos y que sabemos que se podrían manifestar en adelante. El tema de recursos, recursos humanos, recursos capital, recursos infraestructura, equipos, puede que se reduzca, entonces eso ya nos va a generar también una mínima o una restricción. El alcance
El alcance, bueno, también siempre recomiendo tener un alcance que sea lograble, porque siempre puede existir la posibilidad de un imprevisto que nos reduzca el alcance. Y entonces ahí nuestro proyecto ya va a empezar a tener problemas. Los costos, similar a lo que había mencionado, al reducir el costo, muy probablemente muchos de los demás elementos se vean perjudicados. Y la calidad. La calidad, el cumplimiento de los requisitos acordados, también es importante tenerlo claro. Nosotros definimos requisitos, definimos un plan de trabajo, inclusive hicimos un mapeo de actores con los que pretendemos lograr que el proyecto ande, no solamente desde el punto de vista del proyecto mismo, sino también desde los participantes secundarios y terciarios. Entonces, si hay algo que influya o impida que pueda existir un canal de trabajo colectivo, entonces también sería una restricción para el éxito del proyecto. Y bueno, lo mismo. Y la relación de la situación de un proyecto. Bueno, mencionaba al inicio que para que un proyecto pueda funcionar, vamos a necesitar de, obviamente, una planeación. Y la planeación va a necesitar, obviamente, el diagnóstico, porque lo que pretendemos con ello es saber cuál es la situación actual a la que nosotros nos estamos enfrentando. Siempre va a haber como un antes y un después, el antes del proyecto y después del proyecto. Antes del proyecto, ¿cómo llegamos a determinarlo? Bueno, primero haciendo un diagnóstico que valore o que evalúe todos los problemas posibles que tenga esa comunidad, que tenga esa sociedad a la que nosotros querramos intervenir. Y luego la situación final a la que nosotros aspiramos a llegar, esa mejora, esa meta que queremos que inclusive sea hasta sostenible por parte de la comunidad misma. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cómo se define? Primero, la situación actual tiene que partir de un diagnóstico donde se va a valorar según sea el interés del proyectante, bueno, a nivel económico, puede ser a nivel social, puede ser inclusive a nivel cultural, a nivel político, bueno, va a estar en dependencia de los intereses. Y luego ese mismo diagnóstico nos debe dar la situación deseada, hacia dónde pretendemos llegar una vez que el proyecto se haya completado. Aquí vamos a ver unos ejemplos para que nos ayude a aclarar un poco esto. Inclusive son ejemplos que trato de que se entiendan muy claramente. Digamos que tenemos una situación actual, hemos elaborado un diagnóstico y nuestra situación actual es no existe un laboratorio, por ejemplo, no sé, en alguna institución educativa o en alguna comunidad no existe algún laboratorio microbiológico. Bueno, nuestro proyecto como situación deseada es que exista un laboratorio y que esté equipado, y no solamente equipado, sino funcionando. O sea, le agregamos ese componente de construirlo, equiparlo, dotarlo, pero que funcione. Para ello va a requerir, obviamente, inclusive hasta la de contratación o capacitación de un personal que lo haga operar. Otro, parte de la situación actual es espacios en mal estado. Pueden ser espacios recreativos, lo que sea, están en mal estado, o una zona de bosque deforestada, bueno, está en mal estado, y lo que pretendemos con el proyecto, la meta a la que queremos llegar es que los espacios estén restaurados e inclusive remodelados. También fondos insuficientes por parte de una institución o un agente operante que intervenga en una sociedad. Bueno, fondos podemos generar como situación deseada que existan los fondos suficientes para la administración durante por lo menos 5 años, ¿no? O sea, tampoco podemos definir un proyecto con fondos infinitos porque eso es imposible de lograr. Diagnosticamos y encontramos que la formación de 50 niños por año no se da, muchos niños que están sin ir a la escuela, no sé, cualquier escenario de los que ya conocemos o los que vivimos en nuestra realidad. Bueno, la meta a la que pretendemos llegar como situación deseada es que 50 niños se formen en habilidades por año. ¿Por qué no más? Bueno, porque también hay que definir las posibles restricciones a las que nos encontremos.
tiempo, recursos y también el alcance mismo del proyecto. Nos encontramos en una sociedad que sufre de un 15% de analfabetismo. Bueno, lo que pretendemos en el lapso de un tiempo tal vez es incrementar el 6%, es decir, reducirlo, podemos reducir, decir, bueno, que el nivel de alfabetismo se reduzca en un 6%. ¿Por qué no todo? Bueno, porque recordemos lo que había mencionado, que hay varios elementos que pueden ser restrictivos o que puedan influir a que no se logre a cabalidad toda la meta. Entonces es mejor seccionarlo en algo que sea más lograble. Luego, bueno, tenemos otro ejemplo. Nos encontramos una comuna que tiene un 45% de desnutrición crónica. Bueno, lo que pretendemos con ello es reducirla a un 22%. Entonces, ¿qué está ya estableciendo por esto acá con estas ideas? Más logrables, situaciones logrables, objetivos logrables. Bajos rendimientos agrícolas, bueno, y el incremento del rendimiento agrícola en un 20%, y bueno, lo podemos tomar de diferentes maneras. La damnificados sin reubicación, bueno, vamos a reubicar damnificados con casas, con la construcción de casas livianas en caso de una catástrofe, un huracán o demás, que esto nos ayude por lo menos a brindarle la base a una comunidad en particular. Entonces, con ello, quiero que se vea dos elementos que son muy fundamentales. Primero, saber cuál es la situación actual a la que nosotros nos enfrentamos a partir de un diagnóstico. Por eso es importante saber construir un diagnóstico, saber diagnosticar la situación actual. ¿Qué podemos diagnosticar dentro de esa situación actual? Bueno, primero, y desde el punto de vista económico, que es lo que me interesa a mí, desde el punto de vista productivo, que me interesa a mí, desde el punto de vista de salud, de producción, de productividad, de laburo, bueno, todo va a depender de lo que me interese a mí. Y luego, esa misma situación actual, hacia dónde la quiero llevar, hacia dónde la quiero dirigir. Y la mejor manera de hacerlo es a través de el tercer punto, que es de elementos que sean muy fijos, muy claros y muy bien definidos, porque de lo contrario entonces no se va a lograr eh, la meta, porque queda muy ambiguo, ¿no? Y esto es muy importante, siempre tenerlo muy aterrizado, muy claro, nunca dejarse llevar por la ambigüedad. Por ejemplo, un error común sería incrementar la población alfabetizada. No, no es algo lograble porque no sabemos cuánto, o sea, cuál es la base de la que partimos, cuánta población porcentualmente o en cuanto a número, ¿sí? Tiene ese analfabetismo y hacia dónde queremos llegar. Esto recordemos siempre que vamos a tener triple restricción, es decir, esta triple implicancia, el tiempo, el coste y el alcance que influye. Si tenemos bajos recursos económicos, pues no podemos capacitar a todo el mundo. Si tenemos muy poco tiempo, igual, y si el alcance lo tenemos muy largo, pero carecemos de los otros dos, no vamos a dar con la meta del proyecto. Otro ejemplo, muy sencillo, un poquito hasta ridículo podría ser, bueno, todos hemos comido tortillas en algún momento de nuestra vida, un producto muy autóctono, muy bueno, que es para acompañar todos los alimentos, ¿no? Es parte también de nuestra cultura. Bien, y siempre hemos visto a alguien que palmea la tortilla, ¿no? Bueno, una imagen de dos señoras que están palmeando, o sea, haciéndola de manera manual. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiésemos ayudar a estas compañeras, a estas señoras, en un emprendimiento, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Si imaginemos que logramos conectar estas dos personas para que puedan comercializar sus tortillas, obviamente ya esta forma de elaborarlas es muy lento, sobre todo cuando haya pedidos grandes, ¿no? De volúmenes grandes. Entonces ahí ya tenemos una situación actual. Queremos apoyar en un emprendimiento en la venta de tortilla, pero el primer problema que nos topamos es que la fabricación es muy lenta. ¿Hacia dónde queremos llegar? Bueno, a una producción más magnificada o más maxificada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, existen, por ejemplo, máquinas como la que vemos aquí, es muy común, para
agilizar parte de ese proceso, porque no es lo mismo la confección de una tortilla así, cada quien tendrá su gusto, dirá que es muy rico o que no, bueno, cada quien tendrá sus gustos, no obstante, ya esto agiliza el tiempo. ¿Cuánto se demora en hacerlo así? ¿Cuánto se demora en hacerlo así? Y luego, obviamente, no es lo mismo, vemos aquí un equipo muy artesanal, acá no parece, bueno, muy artesanal, bien, aquí ya tenemos una plancha que ya es un poquito de tecnología. Todo al final es tecnología, un agregado que le da mayor posibilidad de trabajo. Entonces, vemos, por ejemplo, en estas dos planchas, la cantidad de tortillas que caben. Entonces aquí ya estamos utilizando la tecnología, estamos tecnificándolo para que pueda ser más optimizado el trabajo. Y a la vez vemos que aquí solo está la señora, ella sola haciendo dos tareas. En cambio aquí tenemos un equipo ya de dos personas. Una se encarga de hacer una cosa y la otra de las otras actividades. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ello? ¿Qué estamos logrando con ello? Maximizar el tiempo o aprovechar el tiempo y maximizar la producción. Y luego lo podemos hacer inclusive más tecnificado. Aquí vemos esta máquina donde aquí se deposita la masa y al final aquí vemos cómo trabaja. ¿Sí? Entonces al final tenemos la plancha y ya se vuelve un mecanismo de trabajo más eficiente todavía. Bien, entonces tenemos una persona que se encarga de una cosa, otro de otra cosa, bueno, probablemente este sea un cliente, y aquí tenemos el equipo de trabajo. Es esto mismo, pero más tecnificado, lo que hace es reducir el tiempo y maximizar el volumen de trabajo. Y luego pues ya podemos alcanzar niveles más altos de tecnología y de maximización de tiempo y trabajo. Aquí tenemos otro ejemplo, la situación actual, vemos cómo está todo esto deteriorado, la situación a la que aspiramos llegar. Para lograrlo hay que definir un plan de trabajo, no solamente es que le vaya a pedir a mis amigos traigan esto y traigan lo otro, sino tener un plan de trabajo, un plan de gestión y un plan de intervención. Aquí vemos igual la instalación de algunos paneles solares. Imaginemos una comunidad donde no tienen electricidad. Bueno, esto viene a facilitar. Ya esto es un producto final. Con ello logramos que a lo largo del tiempo esta comunidad pueda solventar sus problemas. Igual, bueno, aquí tenemos otro proyecto que estaba orientado, del cual tuve también la oportunidad de participar, a apoyar a jóvenes en el tema de la caficultura, partiendo de la base de conocer la caficultura desde una óptica más tecnificada, no precisamente de incorporación de máquinas, sino de tareas que eficienticen el trabajo y que optimicen el rendimiento de la planta. Entonces, hasta acá hemos visto elementos que nos ayudan a entender como conceptos el nacimiento de el nacimiento de un proyecto, la confección del mismo, el punto de partida, que es la situación actual, a través de una diagnosticación, un diagnóstico que nos ayuda a tener la radiografía, la situación en la cual nos encontramos, y luego partir para cuál va a ser el plan de trabajo. Así que yo espero que esta primera parte la hayan podido entender y cualquier duda la pueden realizar a través de los distintos canales de comunicación que tenemos. Así que nos vemos en la próxima.